Hola y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos donde vamos a estar creando un juego desde cero para Android en Unity 3D. Y vamos a comenzar con este vídeo conociendo el programa de Unity, así que vamos a ello. Pues bien, antes de comenzar con Unity vamos a empezar con Unity Hub, que es como un gestor de proyectos. Si no tienes instalado ni Unity ni Unity Hub, en la esquina superior derecha tienes un vídeo donde te explico cómo instalar Unity y también cómo instalar diferentes versiones de Unity. Así que ya teniendo todo instalado vamos a comenzar un nuevo proyecto. Para comenzar un nuevo proyecto tenemos que estar aquí en la ventana de Projects y aquí en este botón azul donde pone New le vamos a dar a la flecha que hay al lado. Y ahora vamos a seleccionar la versión que queremos. Yo en mi caso voy a seleccionar la de 2020. Ahora se nos abrirá una ventana como esta y ahora tendremos que seleccionar diferentes opciones para nuestro proyecto. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un proyecto 3D, por lo que vamos a dejar el cuadrado de 3D. Los siguientes ajustes es el proyecto de nuestro juego, yo en mi caso le voy a llamar Tutorial Game, y la localización de nuestro proyecto, que en mi caso lo voy a dejar por defecto. Ya habiendo rellenado todo esto, pues simplemente le podríamos dar a Create y Unity empezará a crear los archivos para nuestro proyecto. Pues vale, aquí tenemos el editor de Unity con un proyecto totalmente nuevo, el proyecto que acabamos de hacer de Tutorial Game. Y antes de ir viendo cómo funciona el editor de Unity, vamos a hacer un ajuste bastante importante que hay que hacer nada más instalar un editor de Unity. Y es poner el color este que recubra la interfaz cada vez que estamos ejecutando el juego. Esto nos sirve para saber cuándo el juego se está ejecutando y así no hacer cambios. Porque Unity, cada vez que hacemos un cambio cuando el juego se está ejecutando y luego lo volvemos a pausar, esos cambios se quedarán revertidos, por lo que perderemos tiempo en el desarrollo. Para cambiar este color vamos a irnos a la ventana donde pone Edit y vamos a darle a Preferences. Una vez que estamos en Preferencias vamos a irnos a la sección de Colors y aquí donde pone Plymouth Theme vamos a poner un color que nosotros queramos. Yo en mi caso tengo rojo, pero podemos poner azul para que veamos los cambios. Y como vemos, ahora que he cambiado el color azul, pues ahora la interfaz se vuelve en azul. Vale, otra cosa que pueden generar dudas es cómo puedo poner la interfaz del editor de Unity en modo oscuro. En algunas versiones de Unity ya más antiguas, por defecto estaba en modo claro. Si vosotros queréis el modo oscuro, pero tenéis por defecto el modo claro, simplemente es irnos otra vez a preferencias e irnos a general, y aquí donde pone editor theme, simplemente tenemos que poner dark en vez de light. Ya esto es según tus gustos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta más el modo oscuro de Unity. Pues bien, ahora que ya tenemos estos dos ajustes ya listos, vamos a empezar a ver un poco la interfaz de Unity. Vamos a ir de derecha a izquierda, de arriba a abajo, para no perdernos, y lo primero que tenemos es los botones de aquí arriba. Vamos a empezar por el File y vemos que aquí tenemos una serie de opciones. Tenemos para crear una nueva escena, abrir una escena y abrir también una escena reciente. En el desarrollo seguramente no utilicemos estas opciones porque hay otras opciones más para crear una nueva escena. Los siguientes botones tenemos los botones de guardar, que como atajo tenemos el Control S o Control Shift S para guardar como, si todavía no hemos guardado esa escena que estamos haciendo. Los siguientes botones serían para gestionar los proyectos, pero esto no los vamos a usar porque para algo tenemos Unity Hub. Desde Unity Hub estos botones se han quedado totalmente obsoletos. Y los siguientes son los botones de Build, son los botones de exportar. Vamos a irnos a los Build Settings y en esta ventana vamos a entrar cada vez que queramos exportar nuestro proyecto, nuestro juego a una plataforma. De momento no vamos a entrar mucho aquí, pero sí he querido entrar aquí para orientar el juego hacia Android. Como vamos a hacer un juego para Android, vamos a orientar nuestro juego desde ya para no tener problemas luego en el futuro. Vemos que por defecto un proyecto que creamos en Unity pues está orientado hacia PC, Mac y Linux. Esto lo podemos ver simplemente con el logo de Unity. Vemos que está aquí en esta primera opción y queremos que esté aquí en la segunda donde pone Android. Simplemente vamos a pulsar un de Android y le vamos a dar a Switch Platform. Y ahora Unity lo que va a estar haciendo es orientar nuestro proyecto hacia Android. Y así cambiará una serie de ajustes para hacernos más fácil el desarrollo hacia Android. Vale, pues una vez que Unity ya haya terminado de pasar nuestro juego a Android, pues podemos cerrar estos Build Settings que ya entraremos más adelante en la serie. Bien, la siguiente ventanita tendremos la de Edit, ya hemos entrado antes aquí para las preferencias, pero esta ventana de Edit está llena de atajos que usamos en el día a día, como por ejemplo el Control C, Control V, que es copiar, pegar, seleccionar todo, que es Control A, o por ejemplo duplicar, que es exclusivo de Unity, como Control D. También tenemos más atajos como el Play, que es Control P, o la pausa, que es Control Shift P. También en esta ventana de Edit tenemos los Project Settings, que son, como su propio nombre indica, los ajustes de nuestro juego. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el nombre de nuestra compañía, que en mi caso yo lo voy a poner Cowixo,
o incluso podemos cambiar el nombre de nuestra aplicación e incluso la versión de nuestra aplicación. Aunque ya más adelante entraremos por aquí porque también tenemos varios ajustes de todo nuestro proyecto. Siguiente ventanita tenemos los assets. Esto hace referencia a todos los recursos de nuestro juego. Aquí podemos crear, por ejemplo, una folder. Podemos crear un script, que es un código. Podemos crear desde aquí una escena, un material. Podemos crear aquí varias cosas. La siguiente ventana tendremos la ventana de GameObject. Esto hace referencia a todos los objetos de la escena de nuestro proyecto. Podemos crear un objeto vacío hijo de otro objeto, pero bueno, aparte de esto se puede crear de otra manera mucho más sencilla que luego veremos. En la ventana de componentes, pues aquí podemos ver todos los componentes que tenemos en Unity y todos los componentes que le podemos añadir a un objeto. En la ventana de Window tenemos todas las windows que por defecto vienen en Unity. Por ejemplo, podemos ver aquí una ventana, la de jerarquía, otra la de escena, y otras muchas que por defecto vienen desactivadas, como por ejemplo la de animación. Y por último la ventana de Help, que yo nunca utilizo. Bien, vamos a empezar a ver las ventanas básicas que tiene Unity. La primera es la ventana de jerarquía. Aquí es donde se colocan todos los objetos que tiene nuestra escena. Vemos que arriba del todo está el nombre de nuestra escena, que no se le hemos cambiado, por defecto viene a Sample Scene. Y también por defecto cuando creamos un nuevo proyecto se nos crea esta escena con dos objetos. Una es la main camera y la otra es la directional light. Nosotros podríamos crear un nuevo objeto simplemente dándole a clic derecho y aquí podríamos darle a Create Empty, 3D Object o lo que queramos. Yo por ejemplo voy a crear un nuevo objeto 3D y voy a crear un cubo. Vemos que en la escena se nos acaba de crear el cubo y al cubo le podemos renombrar. Por defecto viene Cube, yo le voy a llamar cubo. Y ahora vemos en la jerarquía el objeto que acabamos de crear de cubo. Este objeto podemos hacerle hijo de otro objeto simplemente cogiendo el objeto que acabamos de crear y soltándolo encima de otro objeto. Ahora vemos que el objeto de cubo es hijo de la main camera. Esto sirve para varias cosas, por ejemplo la main camera, si movemos la main camera pues el cubo se moverá con él. Si queremos volver donde estaba simplemente podemos volver a arrastrar y dejarla debajo del directional light donde estaba antes. Bien, ahora vamos a pasar a la ventana de la escena y vamos a aprender a movernos por la escena. Simplemente como me muevo yo es mantener el clic derecho del ratón y moverme con WASD. También la cámara la podemos mover manteniendo el Alt y arrastrando el clic izquierdo y también con la rueda del ratón podemos hacer zoom por toda la escena. Puede pasar que nos alejemos mucho de un objeto, por ejemplo vemos que el cubo ahora mismo está muy lejos. Hay un atajo para volver a él muy fácilmente. Simplemente vamos a seleccionar el objeto donde queremos ir y en la ventana de la escena vamos a darle a la F y rápidamente la cámara irá al objeto. Podemos hacer esta misma acción de otra manera simplemente haciendo doble clic en el objeto donde queremos ir y la cámara irá automáticamente. Vale, ahora vamos a pasar a la ventana del inspector, que es esta ventana. Aquí podemos ver todos los componentes que tiene nuestro objeto de cubo, por ejemplo. Vemos que por defecto un cubo trae varios componentes. Un componente es este de Transform, por ejemplo. Otro componente es el de Cube Mesh Filter. Otro componente es el de Mesh Render y otro componente es el de Box Collider. Cada uno de estos componentes hace una cosa en específico. Por ejemplo, el componente Transform controla la posición, rotación y la escala de nuestro objeto. Por ejemplo, ahora en la escala, si le damos una escala de 10 en la X, pues vemos que nuestro cubo se hace mucho más alargado. Y si por ejemplo le rotamos 90 grados en la Z, vemos que ahora se pone en vertical. Bien, ahora vamos a aprender las distintas herramientas que existen en Unity. Las herramientas son estas herramientas que aparecen por aquí arriba y cada una de estas hace una cosa distinta. La primera herramienta es la de Hand Tool, tiene un atajo que es la Q y esta simplemente nos sirve para movernos por la escena. La siguiente herramienta es la de Move, tiene otro atajo que es la W. Y cuando estemos seleccionando un objeto, en nuestro caso el cubo, nuestro cubo, nos aparecerán estas tres flechas verde, roja y azul. Con estas flechas podemos agarrarlas y arrastrar por todo el mapa y así mover a nuestro cubo en una sola eje. Vemos que por ejemplo cuando estoy arrastrando la flecha roja, en el componente Transform la posición X está cambiando también. Porque en realidad estoy alterando este valor, simplemente estoy cambiando de posición mi cubo. La siguiente herramienta tendremos la herramienta de Rotate, también tiene un atajo que es la E, y esta en vez de afectar a la posición, afecta a la rotación. Podemos arrastrar uno de estos círculos y vemos que nuestro cubo ahora rota. Vemos también como antes, cuando cojo por ejemplo el azul,
Ahora la Z, la rotación Z, pues cambia en el componente transform. La siguiente herramienta tendremos la herramienta de scale, que es la R, y como antes, pues exactamente igual, afecta a la escala de nuestro cubo. Y como antes, también en el componente transform afecta. La siguiente herramienta tendríamos la herramienta de rect tool, que es con el atajo de la T, pero esta herramienta no se suele utilizar para objetos dentro de Unity. Esta herramienta se suele utilizar para objetos de canvas, para objetos de interfaz. Por lo que no vamos a utilizar esta herramienta en un cubo. La siguiente herramienta la tenemos en el atajo de la Y y esta es una fusión de las tres primeras. Con esta podemos mover, rotar y cambiarle la escala a nuestro cubo ya en una sola herramienta. Y por último tenemos la Editor Tool. Esta no tiene atajo porque es para editar otro tipo de componentes de nuestro cubo. Por ejemplo, en nuestro cubo, como hemos visto antes, tenía un Box Collider. Si le damos a Edit Box Collider, ahora podemos editar la colisión de nuestro cubo. Podemos hacerla mucho más grande o por ejemplo también le podemos hacer un poco más pequeño para mejorar la jugabilidad del juego. Bien, ahora ya habiendo visto todas las herramientas de Unity, pues podemos pasar a la siguiente ventana, que es las dos que tenemos aquí abajo, la de Project y la de Console. La ventana de Project pues es como el explorador de archivos de Windows 10 pero integrado en Unity. Y simplemente para ver los recursos que tenemos en nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos en nuestro proyecto una carpeta que se llama Scenes y dentro tenemos la escena que acabamos de editar. Y la otra ventana, la ventana de console, pues aquí vamos a ver la consola de nuestro juego. Aquí vamos a ver diferentes tipos de errores o mensajes que podamos poner nosotros dentro de un código. Pero esto ya lo veremos en diferentes vídeos de esta misma serie. Y ya antes de terminar puedes decir que toda la interfaz de Unity es totalmente configurable. Tú puedes decir, por ejemplo, que la escena la puedas tener aquí abajo donde está la consola y la ventana del juego poder tenerla arriba. Podemos tener también el inspector donde tenemos la jerarquía. Podemos configurar esto como nos dé la gana. Y podemos guardar nuestra distribución simplemente yéndonos a Layout y dándole a Save Layout. También Unity nos da una serie de distribuciones por defecto. Por ejemplo, podemos poner 2×3 y tenemos que a la izquierda tenemos la escena y el juego y en el centro la jerarquía, el proyecto y el inspector. Yo por ejemplo nunca he cambiado esto, siempre lo he dejado por default y nunca he tenido ningún problema. Siempre me he apañado con la distribución por defecto sin ningún tipo de problema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto el funcionamiento básico de Unity y cómo nos podemos mover por todo el programa. En el siguiente vídeo ya veremos cómo podemos crear a nuestro jugador y también cómo podemos programarle para que haga distintos movimientos. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.